Mixtape llegó a nosotros hace apenas algunas semanas y ha causado mucha conversación respecto a su gameplay. Este eterno dilema de que si los juegos narrativos realmente se pueden considerar videojuegos, o termina redundando a la típica pregunta de qué es realmente un videojuego. Pero el día de hoy yo no vengo a hablar de nada de esto, sino de lo que personalmente a mí toda esta historia me hizo sentir. De esto que experimento día con día, pero que tal vez no logro terminar de explicar con palabras. Tiene una manera preciosa de contar una faceta y un sentimiento que por la edad que tengo y que posiblemente tú que estés viendo este video también compartas, hace que se sienta como un bucle casi que infinito. Y es que el miedo a crecer no me deja avanzar. Mixtape nos narra la historia de tres amigos que están en esta etapa rara de terminar la preparatoria, teniendo este dilema y esta casi que necesidad de que la etapa se cierre de una manera épica, tal cual la imaginaron por mucho tiempo. Y si bien hemos visto este tipo de historias una y otra vez, siento que nunca serán realmente suficientes para describir este sentimiento tan horrible de entender que las cosas se van a terminar. Que por más que no quieras, los caminos eventualmente se van a separar y sobre todo que esas personas que hoy en día son tu vida entera, en unos años difícilmente se mandarán un mensaje siquiera. Hablaré desde lo más personal. Yo a lo largo de la vida he entendido que hay etapas tan marcadas, buenas o malas, que se vuelven casi que palpables. Puede ser, no sé, una relación del pasado, una escuela en la que estuviste poco tiempo o un grupo de amigos que terminó deshaciéndose por problemas estúpidos. Todos estos son ejemplos de cicatrices que te acompañarán siempre y que te forjaron directamente en la persona que está viendo este video. Y a muchos nos pasa que en el momento analizamos que todo eso va a terminar, intentando buscar una respuesta inmediata a una pregunta planteada en el momento. El ¿por qué rompería con mi novia si todo está bien? ¿Por qué me dejaría de juntar con las personas que veo a diario si nos llevamos de maravilla? Son preguntas que al plantearse causan esto raro de extrañar algo que ni siquiera ha acabado o incluso comenzado. Pero ¿cómo vas a extrañar algo que estás viviendo en el presente? Siento que esa sensación aparece cuando muy en el fondo entiendes que el cambio es inevitable. Te das cuenta que ya no quedan tantas salidas juntos, que falta poco para que cada quien tome su rumbo y que por primera vez ya no puedes dar por hecho que el siguiente año estarán en la misma fiesta o hablando igual que ahora. Desde pequeño he tenido el temor constante de que el tiempo se me está acabando, como si siempre estuviera llegando tarde a algo que ni siquiera ha empezado, pero con los años entendí que crecer no significa necesariamente que la gente se vaya o que las etapas desaparezcan. Significa entender que ya no puedes vivirlas con la misma permanencia como lo hacías antes cuando dabas todo por sentado. Y fue aquí exactamente donde Mixtape conectó tanto conmigo, porque en medio de la incertidumbre de que el momento se va a terminar, aparece la música. Las canciones juegan un papel importantísimo al convertir los días normales en refugios a los que puedes regresar cuando más lo necesites. Stacy, Slater y Cass entienden que probablemente esas noches no se van a repetir, pero aún así Stacy decide crear una banda sonora para este gran final del viaje. No lo hace por aferrarse al pasado, sino para asegurarse de que cuando escuchen esas canciones dentro de unos años recuerden exactamente cómo se sentía estar ahí. Pero esto va más allá de la pantalla. La música tiene el poder de dejar una marca imborrable en nosotros. ¿O es que acaso tú no tienes una canción que te recuerde a alguien, o un viaje, o incluso un instante sencillo que vuelva a la vida cada vez que le das play a esa canción tan específica? Y todo esto para mí me reafirma de por qué este tipo de historias siguen funcionando. Hay miles de maneras en las que los recuerdos resisten a volverse polvo dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, en la película mexicana del 2001 y Tu mamá también, gran parte del peso de la película no viene del viaje en sí, sino de saber que ninguno de los personajes es consciente de que está viviendo algo irrepetible. Para ellos es solo una salida más, una historia más que contar, pero nosotros como espectadores sabemos que nunca volverán a verse. En Mixtape y también en la película del 2019 Booksmart pasa algo distinto. Los personajes son plenamente conscientes de que el tiempo se agota. Por eso surge esta necesidad inocente de querer que todo salga perfecto. Como si una última gran noche pudiera hacer más fácil el proceso de dejar todo atrás. Sin embargo, para mí ese es el error exacto en el que caen. Cuando te obsesionas con que algo sea inolvidable, dejas de vivirlo.
Y miren, para mí un ejemplo clarísimo de esto son los conciertos. La gran mayoría de veces salgo de uno sintiendo que mi cabeza se quedó completamente en blanco. Y es muy raro porque me pongo a pensar el que fue un evento que planeé por meses, algo que esperé muchísimo, y aún así los recuerdos más nítidos que conservo son videos borrosos de mí gritando. Mientras estás ahí, no estás pensando de forma analítica el ok, voy a recordar esto toda mi vida. De hecho, esto es todo lo contrario. Estás demasiado ocupado intentando no perderte de nada y buscando que el momento esté a la altura de lo que llegaste a imaginar por el tiempo que estuviste esperando. Y por otro lado vemos esta extraña contraparte de que los recuerdos casi nunca nacen porque decidimos que un momento va a ser importante. Nacen porque algo literalmente nos agarró desprevenidos. Tal vez, no sé, una canción, un comentario, una tontería que terminó teniendo más peso del que parecía. No sé, de verdad que las posibilidades son infinitas. A veces echamos a perder las cosas por la presión de que sean lo suficientemente especiales, divertidas o no sé, tal vez el suficiente dignas de convertirse en una memoria porque si no, mejor no hay nada que recordar. Mucho tiempo me quedé con la idea de que crecer era aprender a soltar únicamente. Aceptar que tarde o temprano algunas personas ya no estarían, que ciertos lugares cambiaron y que hay etapas que simplemente se cerraron para siempre. Y sí, como ya dije, es obvio que todo esto pasa, pero también es muy lindo verlo desde una perspectiva que no sea tan triste. Las cosas terminan, claro que sí, pero nunca desaparecen de golpe. Se quedan escondidas en los detallitos más pequeños, como ya dije anteriormente. Las personas se quedan en las canciones, en una película, en un juego o en formas de pensar que ni siquiera recuerdas cuando adoptaste. Y ahí es donde los recuerdos se hacen realmente memorables. Entonces, por este lado tan específico, me gustó mucho que Mixtape no intente pelear contra la corriente. Nunca busca convencernos de que los personajes se quedarán iguales para siempre o de que existe una noche tan perfecta capaz de detener el tiempo. Todo lo contrario, acepta esta incomodidad casi que de frente. Y mientras escribía todo esto, comprendí una cosa más. Gran parte de mi miedo a crecer tenía que ver evidentemente con madurar. Asumir obligaciones y tener que dejar de ser ese niño que jugaba con Legos y veía Spider-Man 2 veces al día. Pero también entendí que era una obsesión por querer reconocer el instante exacto en el que estaba siendo feliz, para intentar guardarlo antes de que se me fuera. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida ha sido bastante difícil entender todo esto que expliqué en este mismo guión. Que no hay una manera de crear un recuerdo memorable mientras lo vives. Y si lo intentas, la magia se rompe porque te abruma saber que lo vas a extrañar. Entonces todo termina volviéndose un arma de doble filo. La nostalgia es el sentimiento más poderoso que existe. O al menos eso es lo que yo pienso. Esas canciones siempre te llevarán a ese lugar donde te sentías cómodo y donde sentías que nada te hacía falta. O al menos eso es lo que decides creer después de todo lo que te llega a provocar ese mismo recuerdo. La música, en el caso de Mixtape, es la manera de inmortalizar un recuerdo. Una de miles. Es el corazón de toda esta historia. No está detrás simplemente haciendo ruido. Es el puente que conecta cada recuerdo con la emoción que mantiene vivos a nuestros 3 personajes. Hay canciones que conservan etapas enteras de sus vidas, pequeñas versiones de quienes fueron y que basta con volver a escucharlas para sentir que todo regresará por unos pocos segundos. Mixtape entiende que la memoria no vive solamente en los lugares o en las personas, también vive en aquello que seguimos escuchando incluso años después. Y al final de todo, no creo que el punto sea forzar en que las cosas sean inolvidables. Está en dejarlas que pasen de una manera natural y sin la ansiedad de pensar en el mañana. Solo queda confiar en que si realmente te importó, alguna parte de ti se encargará de resguardarlo y no habrá nada que te impida ser marcado por el recuerdo de lo que alguna vez llegaste a ser. Y si no, ponte a pensar en que si extrañas de una manera tan fuerte ese recuerdo, significa que estás viviendo la vida correcta.